Muy buenos días, pueblo de Dios y pueblo que escucha esta hermosa radio en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Quiero traer ante ustedes un tema muy hermoso acerca del templo del Dios viviente. Y para ello nos vamos a situar en la palabra de la Escritura que dice en 2 Samuel 7, a partir del versículo 1, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces se refiere a un momento en la historia del rey David, después que él había construido su casa, pero no había templo de Dios, sino que David se había esforzado, el rey David se había esforzado por llevar el arca de donde había quedado después de que él la intentó traer por primera vez. La había llevado a la ciudad que se llamaba la ciudad de David y la había puesto entre cortinas en un lugar que él le había apartado. Y pasó el tiempo, construyó su casa y una casa digna de un rey. Pero entonces en el corazón de David surgió algo, surgió una inquietud. Y me imagino que cuando esa inquietud tomó forma y se percató que él estaba viviendo cómodamente, pero que el arca de Dios estaba entre cortinas, todo su ser se conmovió. Y entonces lo expresó delante del profeta y le dijo: Mira, yo habito en casa de cedro, pero el arca de mi Dios está entre cortinas. Él se dio cuenta que él estaba viviendo mejor que su Dios, que tenía un lugar mucho más hermoso que el que le había dado a su Dios. Y es por esta causa, porque la presencia de Dios en la vida de David era algo constante, era algo importante en la vida de David. Por eso es que cuando Dios se refiere a él, dice que es un varón conforme a su corazón, porque era importante la persona de Dios en la vida de David. Y entonces él se dio cuenta de que estaba viviendo mucho mejor, mucho más cómodamente que el arca de Dios, que la presencia de Dios, que ese instrumento que representaba la presencia de Dios estaba descuidada, quizás hecha a un lado, aunque David había procurado encontrarle el mejor lugar posible, pero estaba entre cortinas, porque recuerde que todavía se guardaba el diseño que Dios le transmitió a Moisés acerca del tabernáculo. Pero el tabernáculo en sí, todo el que había diseñado Moisés, conforme a lo que Dios le había mostrado en el monte, había quedado en Silo, en la ciudad de Silo, donde Josué, cuando comenzó a conquistar, puso el tabernáculo de reunión. Pero sacaron el arca de ahí, y entonces ese tabernáculo perdió importancia, perdió la razón de ser. Así como en la vida del hombre, cuando no está Dios, no tiene la razón de ser. Cuando Dios no habita en su corazón, el hombre no tiene una razón de ser. Porque nosotros hemos sido hechos para honra y gloria de Dios, para cantarle alabanzas, para rendirle tributo, para adorarlo en todo tiempo. Ese es el fin del hombre aquí en la tierra. Pero muchos de nosotros hemos dejado a un lado esa presencia de Dios y ya no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por esa razón es que cuando el rey David se da cuenta del error que estaba cometiendo,
de que él estaba viviendo cómodamente, pero el arca de Dios estaba olvidada entre cortinas, entonces reflexionó y se propuso hacerle un lugar, hacerle una casa, mucho mejor que en la que él habitaba. Y Natán, pues es con el que estaba hablando, el profeta Natán, le dice, mira ahora, yo habito en casa de cedro, le dice el rey David a Natán, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eso es lo que estaba en el corazón. No era un pensamiento loco, no era una idea fugaz a la que se le había venido al rey David, era un sentimiento de que le estaba fallando a Dios, de que él se había puesto en un mejor lugar que Dios en su vida. Y por eso se sintió mal, por eso se conmovieron sus entrañas y por eso comenzó a razonar de que no era justo para Dios que él estuviese entre cortinas y que David estuviese en casa de cedro. Pero dice la escritura que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú ¿me has de edificar casa en que yo more? Tú, pequeño hombre, ¿me vas a edificar una casa? Tú que no puedes hacer nada sin mi asistencia, tú que no tienes el poder para mover una piedra, ¿quieres hacerme una casa? Continuó Dios su argumento y dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, le dice Dios al profeta Natán, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Todo el poderío, toda la gloria que tenía el rey David, Dios se la había entregado. Toda la fuerza de conquista que mostró David, porque era un valiente guerrero, Dios se lo había puesto en el corazón. Y Dios estaba con él. Desde el momento que fue escogido para ser príncipe sobre Israel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y la presencia de Dios nunca se apartó de él. Y quizás esa es la motivación que él tenía, esa relación tan íntima que tenía con Dios. Era porque su espíritu lo motivaba, porque el Espíritu de Dios siempre lo impulsaba a buscar lo mejor para Dios. Y llegó ese momento en que David reflexiona que estaba en mejor posición que Dios y entonces no se pudo quedar quieto. Y comenzó a buscar, comenzó a obrar, comenzó a recoger, comenzó a diseñar, de tal forma de que desde su corazón comenzó a surgir aquel templo, aquel hermoso templo en el cual iba a habitar la presencia de Dios y con el cual David iba a honrar el nombre de Dios. Y este era propósito de Dios, sí, era un propósito de Dios, porque desde el tiempo de Moisés, Dios ya había hablado con respecto a un lugar en el cual haría habitar su nombre en un específico y determinado lugar. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, dice,
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, Dios ya sabía que iba a escoger un lugar, que iba a tener un lugar específico y que allí iba a estar su santuario, el lugar donde se le presentarían todos los holocaustos, todas las ofrendas, todas las primicias, todos los diezmos, todas las ofrendas de paz, todo lo que el hombre le quisiera entregar lo tenía que llevar a esa ciudad, a ese lugar, el santuario, donde estaba el santuario, porque Dios había puesto allí su nombre y su presencia. Y entonces David solo era el instrumento en el cumplimiento de esa promesa. Pero no era algo mecánico, no era algo robótico con el que estaba actuando David, no. Porque a Dios no le gustan las cosas obligadas. Todos sabemos lo que debemos hacer. Todos sabemos que tenemos que ir al templo de Dios para escuchar palabra de Dios, para alabar y adorar a nuestro Dios. Pero muchos de nosotros vamos obligados. Y eso es actuar de una forma que a Dios no le agrada. Porque Él espera que nosotros lleguemos con acción de gracias, con júbilo en nuestros corazones, con alegría. Porque vamos a la presencia de Dios. Y eso es lo que motivaba a David. David, nadie lo estaba obligando, nadie le había puesto una espada. Y por eso dice Dios que era alguien conforme a su corazón, al corazón de Dios. Porque él tenía ese sentimiento, tenía esa necesidad de honrar a Dios en todo momento. Por eso compuso tantos salmos, por eso su relación con Dios era tan íntima, que no podía dar un paso sin buscar la dirección de Dios. Pero nosotros somos rebeldes, porque vivimos separadamente de Dios. Y necesitamos construir un templo para que Dios habite en medio de nosotros. Y aquí es donde entra lo hermoso de la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6. A partir del versículo 14 dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios ya dispuso que en nuestro tiempo el templo en el cual quiere habitar somos nosotros. Dice que somos el templo del Dios viviente, un Dios que no es teoría, un Dios que no es piedra, un Dios que no es de madera, es un Dios viviente, un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que actúa, un Dios que siente y que se mueve siempre en favor de su pueblo. Y ese es el Dios que hoy te está llamando y te está pidiendo que dejes que Él se presente delante de ti. Y si tú le abres su corazón, Él pondrá su nombre en ti y habitará en medio de ti, porque tú serás su templo precioso. Pero tú también tienes que esforzarte por hacer
algo hermoso de este templo, algo hermoso de tu corazón, algo hermoso de tu vida, para que Dios pueda habitar con alegría dentro de ti, para que su Espíritu Santo se regocije al estar en ti y donde se pueda manifestar con plena libertad y darte la revelación divina de su ansiado secreto. Porque Dios quiere tener una relación íntima con cada hombre, con cada persona, con todo aquel que le permite entrar. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere, entraré a él y cenaré con él. ¿No te parece hermoso? O sea, es algo inquietante, pero ¿qué tanto deseo tienes tú de relacionarte con Dios? ¿Qué tanta necesidad tienes de que Dios esté habitando en medio de ti? Porque si tú le dejas entrar, si tú le permites entrar en tu vida, Dios va a hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Y tú te vas a mover en el poder del Espíritu Santo para demostrar quién es el Dios que habita en ti. Pero debes darle la oportunidad. Debes abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero ser tu templo. Señor, yo quiero que tú habites en mí. Yo te entrego mi corazón. Límpialo para que tú estés cómodo en él. Para que ya no andes buscando dónde habitar. Yo soy tu templo. Yo quiero que tú habites en mí. Y abro mi puerta de par en par para que tú entres con alegría y con júbilo de haber encontrado un corazón que te necesita y te anhela con todo su ser. Necesitamos tener esa presencia de Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque nuestro Dios es un Dios que está vivo, no está muerto. Es un Dios que oye. Es un Dios que conoce nuestras necesidades, nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, nuestras angustias. Dios las conoce. Pero muchas veces no puede responder porque nosotros mismos no creemos en Él. Debemos darle la oportunidad. Debemos abrir nuestro corazón. ¿Qué pierdes? El mundo. Es mejor perder el mundo, que va a ser destruido, va a desaparecer de aquí a poco tiempo, y conquistar la gloria de Dios que será eterna. Porque en este mundo solo tienes problemas, angustias, necesidades, desprecios, dolores. Pero en la presencia de Dios todo es ganancia. Acércate a Dios. Dale la oportunidad para que Él te muestre quién es Él. ¿Quién es el Dios Todopoderoso al que le estás permitiendo entrar en tu vida? Y cuando sientas que esa presencia llena tu ser y habita en tu corazón, serás el hombre más feliz, serás la mujer más feliz que existe en toda la faz del mundo. Porque nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es amor para todo aquel que le da la oportunidad de demostrar quién es Él. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Y te ruego, Señor eterno, que tu Espíritu Santo también haya hablado, Señor, a cada vida que está escuchando este mensaje. Y que también procure, Señor, así como David procuró entregarte lo mejor para que tú habitaras en él, que también nosotros podamos entregarte el corazón para que tú habites en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga y seguimos más adelante.